Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Agropodcast. Hoy les presentamos un nuevo panorama sobre la coyuntura del sector agroindustrial. Hablamos con dos jóvenes que son parte de la nueva generación de los futuros productores agropecuarios y dirigentes rurales. Me refiero a Clara Treachi y a Mauricio Petrucci Rógora, y vamos a compartir su opinión, su visión sobre el campo y sobre nuestro país. Estás escuchando Agropodcast. Del 18 al 28 de julio llega Expo Rural, donde el campo es mucho más que campo. Vení a sorprenderte con los animales, la maquinaria, los stands, la aventura 4x4 y a disfrutar de shows, comidas regionales, del tambo y del nuevo espacio de campo para los más chicos. Entradas con descuento y pack familiar en laruralticket.com.ar. Del 18 al 28 de julio te esperamos en Expo Rural. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Nuevas soluciones para una agricultura más sustentable. Solmix suma la tecnología Armor, un inhibidor temporal de la nitrificación que deja el nitrógeno disponible por más tiempo. Mayor eficiencia con menor impacto ambiental. Así es el nuevo Solmix EcoPower de Bunge. Bueno, hoy nos acompañan en el estudio de Agropodcast dos jóvenes estudiantes universitarios de carreras afines al campo y obviamente son integrantes de esta futura generación de dirigentes rurales, lo que se viene, el campo que se viene, productores agropecuarios. Clara Treachi es de Bedia, provincia de Buenos Aires, pero vivió prácticamente toda su vida en Santiago del Estero, estudiante de la licenciatura de Producción y Gestión Agropecuaria en la UADE, integrante de Ateneo de la Sociedad Rural Argentina, que obviamente son estos ateneos que se encargan de formar a los futuros dirigentes rurales, y actualmente trabaja como pasante en la consultora AZ Group, y junto a su familia, como decíamos, produce en Santiago del Estero principalmente ganado ovino. Y Mauricio Petrucci Rógora es de Bunge, en provincia de Buenos Aires, es presidente del Ateneo de Carvap. Carvap es la asociación de productores que representa a aquellos productores de Buenos Aires y La Pampa, y obviamente estudia, en este caso, ciencias políticas, no está, pero sí al mismo tiempo está vinculado al agro, en la Universidad Católica aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y junto a su familia son productores agrícolas, tienen una explotación mixta, agrícola, ganadera, y también tienen un tambo. A los dos, muchísimas gracias, bienvenidos a Agropodcast, y bueno, esperemos que disfruten de esta charla. ¿Cómo están? Bueno, Darío, muchas gracias por el espacio, por invitarnos, así que un placer con ambos compartir esta tarde. Bueno, Mauricio, gracias. No, desde ya agradecerle a ustedes por el espacio, y sí tengo que arrancar con una corrección, si se me permite. Por supuesto. Es Rógora el apellido. Rógora, perfecto. Omití el tilde. Exactamente, pero no hay problema. Y bueno, sí, exactamente. Estudio ciencias políticas en la UCA. Y como decías, por ahí no está directamente relacionado, no es lo que uno pensaría en primer momento al escuchar de un estudiante de politología que va a estar relacionado con el campo, pero sin embargo, como bien nos enseñan en la universidad, la política está en todos los ambientes. Y exacto. Si uno no es ciudadano, tampoco es un ser político. Bueno, la pregunta para ambos, ¿cómo están viendo el país? ¿Qué están viendo? ¿Qué análisis pueden hacer desde su espacio? ¿Clara? Bueno, yo creo que estamos en un momento clave para volver a crear un orden con reglas claras sobre cómo queremos el país de acá en adelante. Creo que el hecho de que se haya aprobado la ley de bases es algo fundamental. Nosotros estamos de acuerdo con muchos puntos que se han tratado allí. Así que, bueno, esperanzados con que este sea el camino, ¿no? ¿Y el agro cómo lo estás viendo en todo este contexto? Bueno, si bien creo que estamos esperando ciertas promesas que se han hecho sobre unificación de tipo de cambio, baja de retención, eliminación de los derechos de exportación y de las retenciones, seguimos esperando y bueno, creo que seguimos bancando lo que cueste hasta llegar a eso, ¿no? Muy A su bien. vez no deja de ser
un momento de incertidumbre para toda la sociedad argentina, porque más allá de la clara demostración de la intención del voto y lo que fue realmente luego los resultados electorales, no deja de ser un momento de incertidumbre, porque está bien, hay una marcada necesidad de cambiar el rumbo. Ahora, hacia dónde realmente queremos ir, es ahí donde puede estar o la confianza del gobierno de creer que la gente votó meramente por el discurso o por un análisis de mucha trascendencia histórica del pasado en el momento de la urna. Entonces digo, esta incertidumbre marca también una responsabilidad hacia toda la sociedad, en particular a las distintas instituciones que representamos a los distintos sectores, porque esto es más allá del campo. Entonces digo, cuando tenemos en este marco de esperanza, de decir hacia dónde vamos a ir, lo que primero requerimos antes de los objetivos particulares, como bien mencionaba Clara respecto a las retenciones y demás, es poder estar sentados en la mesa, que se nos denegó ese derecho en la historia reciente de la Argentina. ¿Por qué? Porque solamente si estamos los que realmente trabajamos en los campos, en las industrias, en las ciudades, en los mercados, es que realmente van a estar la situación palpable y no solamente yo, mientras llegaba, escuché uno de los últimos podcasts que el economista decía, de acá del programa, que el economista decía, el ministro está muy sentado en el Excel, ¿viste? Entonces, está perfecto, estamos apoyando ese sistema de balance fiscal, pero a la vez necesitamos que del Excel pasemos a la realidad. Y en la realidad estamos nosotros, y eso es lo primero que hay que pedir, a mi entender, como ciudadanía. Mucho se ha hablado en este tiempo de paciencia, ¿no? Fue la palabra que más dijeron los dirigentes del campo o empresarios, incluso de cámaras o representantes de la exportación, como que hay que tener paciencia. Hay mucha gente que la está pasando mal y el campo no es el único sector que necesita medidas del país. ¿Ustedes coinciden con eso de que hay que tener paciencia, hay que ver que se acomode todo y que las promesas que había hecho el presidente en campaña van a llegar para el sector? Yo creo que todavía la paciencia se sigue manteniendo. Quizás sí estaría bueno algún tipo de señal sobre algún momento en el que estas medidas se lleguen a tomar. Pero bueno, también depende de cada uno y de la situación en la que se encuentra cada productor agropecuario, ¿no? Claro. ¿Y qué opinas, Mauricio? Sostengo el punto de vista de Clara respecto a la paciencia. A la vez, nosotros hace poco tuvimos la oportunidad en la universidad de recibir al vocero presidencial, Manuel Adorni, y él decía, a mí a creer con mucho acierto, nosotros no tenemos prácticamente gobernadores, no tenemos tampoco prácticamente intendentes. Tampoco tenemos un gran y marcado apoyo de partidarios legisladores en el Congreso Nacional, ni tampoco dentro de las legislaturas de cada una de las provincias, ni de los consejos deliberantes de cada municipio. Sí, no tienen capital político. Digamos. Entonces, detrás de eso, ¿qué es lo que él dice? En tanto y en cuanto nosotros tengamos cierto apoyo de la opinión pública, de la ciudadanía, es que vamos a persistir con nuestro plan de gobierno y en el gobierno. Claro. Entonces, eso por ahí se escapa en sí de la paciencia o no paciencia. ¿En qué sentido? Por ahí, lo que incluso compartimos generalmente, es decir, es un momento de reclamar, por supuesto. ¿Por qué? Porque entendemos que esta vez nos podrían llegar a escuchar. Entonces, el hecho de que haya otro gobierno ejerciendo justamente el poder ejecutivo no implica que las instituciones tengan que quedarse al costado del camino. Al contrario, es el momento en el que tenemos que decir, bueno, ahora necesitamos, como insisto recién, que en los distintos proyectos se sienten las instituciones en la mesa para tomar las decisiones. Y ahora quiero ir un poquito más en el tiempo, ya imaginarme qué puede pasar, y quiero saber qué es lo que piensan respecto de cuál es la visión que tienen ustedes sobre el campo. Clara, quiero escuchar tu opinión respecto a esto. ¿Qué esperás del futuro? ¿Qué te imaginás? Y bueno, yo creo que el campo... Creo, y además está a la vista, que el campo es un sector donde la innovación está al
inconstantemente incorporándose, exactamente. Creo que los productores agropecuarios, cada vez hay más gente joven dentro de empresas y tomando roles de liderazgo. ¿Hay un cambio de época en eso? ¿Ves que hay un cambio de época, que hay más liderazgo, que las nuevas generaciones cambiaron ciertos paradigmas que históricamente parecían como que no iban a cambiar nunca, digamos que las nuevas generaciones de productores tienen otra visión de futuro? Yo creo que sí, porque eso está a la vista. Ahora en la exposición rural de Palermo es impresionante la cantidad de jóvenes cabañeros que van a presentar sus animales. A mí me impresionó empezamos a hacer videos mostrando el trabajo de cada uno de ellos y digo, wow, o sea, que por ahí uno tiene la mentalidad de que no, de que son gente mayor o que muy como que se dedicaron a eso históricamente, y hay cada vez más gente nueva y que quizás no venía muy cercana al sector agropecuario y que ahora son grandes cabañeros. Así que sí, yo creo que viene muy de la mano con las nuevas generaciones. Sí, no, y por supuesto, y además se nota ya la incorporación de la juventud. A veces uno considera al campo como una cuestión de un sector anticuado, como un sector conservador, en el cual solamente los grandes de la familia manejan el campo y se ve esa imagen del campo. Eso cambió. No solo cambió, sino que además es porque no se presta el enfoque de lo que está realmente pasando en el campo durante todos los días. El campo es donde trabajan en los pueblos más en zonas como Santiago del Estero, el interior productivo de la Argentina, donde agarran la mano de obra de los pueblos, de los jóvenes que no se pueden ir del pueblo a estudiar, ni a capacitarse, ni demás. Entonces siempre el campo incluye permanentemente a la juventud. ¿Y eso qué implica también? Una constante innovación dentro del campo en los estilos de vida, porque hoy por hoy un joven, sea de Santiago del Estero, de Corrientes, de Unge, que es el pueblo mío, cualquiera, no se queda en el campo, sino va a tener conectividad y distintos servicios que no en Capital Federal, sino a 5 kilómetros sí los tendría. Entonces implica una constante renovación y aprendizaje incluso de la familia administradora de siempre, como también de parte del trabajador rural. ¿Y cómo están viendo esto? Digamos, coinciden los dos, por lo visto, en que estas nuevas generaciones están incursionando e innovando en el campo y que esto ya vino para quedarse claramente y que cada vez hay gente más joven ocupándose de cuestiones que antes se ocupaba otra generación. ¿Y cómo ves, o cómo ven los dos, la incursión de las nuevas tecnologías, la biotecnología, la genética y, por supuesto, las tecnologías digitales, satelitales, puntualmente la inteligencia artificial, que aquí en este podcast hemos hablado largo y tendido sobre esto? ¿Ven que esto se ha incorporado de la mano de las nuevas generaciones y que es el futuro de algo mucho más grande de lo que tenemos hoy? Sí, 100%. O sea, la biotecnología se viene incorporando desde los 90 y permite producir más en un menor espacio, en menor tierra. Sí. Permite tener más productividad. Así que eso viene y va en aumento. O sea, creo que además en Argentina tenemos personas y empresas e instituciones que se dedican a eso y que son excelentes y que van en punta. Así que sí, y bueno, y después con todas las tecnologías, bueno, yo creo que nos divierte a nosotros como jóvenes poder aplicar cosas nuevas, novedosas, que nos permitan producir más y más eficientemente, ¿no? Mauricio. Sí, comparto, por supuesto, y además se nota cómo, hoy cuando presentabas a Clara su carrera, cómo se va viendo, incluso en las grandes ciudades, la incorporación de oferta académica para jóvenes que deseen quedarse en la Argentina, que por ahí no quieren estancarse en los grandes centros urbanos, para aplicar a esa tecnología que se está encontrando en el mundo. Yo tengo un compañero también de Trenquelauquen que estudia, si no me equivoco, es ciencia, biotecnología, la carrera, o algo similar el nombre, pero referido a la biotecnología. Yo le preguntaba, cuando le pregunté qué es, lo primero que me sabe responder es, y por ejemplo, cuando uno quiere trabajar en un laboratorio para poder desarrollar una semilla, para en ese sentido mejorar la calidad de la semilla en torno a diferentes situaciones climáticas, digo,
es fantástico. Antes uno se quedaba con estudiar o ingeniero agrónomo, veterinario o técnico productor agropecuario, si es que estudiabas una carrera afín al sector. Hoy la diversidad es mucho mayor debido justamente a la incorporación de tecnología que te lo demanda, a mi entender, directamente la situación mundial. Y déjame echar acá un temita. Cualquier tipo de tecnología para el campo implica inversión, y la inversión no es posible si cuando uno tiene que darse vuelta a enfrentar una sequía, te das vuelta y a la vez tenés que pagar todos los impuestos. Digo, la situación macroeconómica y el manejo del sector político interno hace a la eficiencia de la producción y del cuidado ambiental. Y ustedes como jóvenes e integrantes de la nueva generación del campo y de los futuros productores agropecuarios de este país, ¿cómo ven? ¿Los chicos o los jóvenes se quieren quedar en el interior? ¿Se quieren ir? ¿Prefieren estudiar en Buenos Aires o en las grandes ciudades y volver al interior? ¿O tienen visión de decir, bueno, estudio en las grandes ciudades y me voy a otro país a trabajar de otra cosa? ¿Cómo se da eso? ¿Hay una comunión con el campo? Digamos, más que nada las personas que se han criado en zonas rurales o en pueblos que están muy arraigados del tema de la producción agropecuaria. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que ahí hay como una dicotomía en cierto sentido. Porque por ahí, en muchas provincias y ciudades, hay carreras de, por ejemplo, ingeniería agronómica, que te permiten estudiar específicamente lo que se produce en ese lugar para quedarte en ese lugar. Pero al mismo tiempo, yo, por ejemplo, me vine a estudiar a Buenos Aires y quiero volverme al campo a producir en algún momento. Creo que mucho depende de las oportunidades que tenga cada uno, pero en línea con lo que decía Mauri antes, también creo que no solamente ya carreras como agronomía o carreras específicas del agro integren, te permiten acceder al sector. Ya con esto con todas las innovaciones, es un sector que integra muchas carreras y muchas profesiones. Claro, pero no solo y abarcativo. Como él decía, no solo ya para trabajar en el campo específicamente, sino en un laboratorio, en una empresa multinacional, en una gran ciudad, qué sé yo. Podés laburar en la empresa que hace las vacunas, una empresa muy conocida que está acá en el Gran Buenos Aires. Digo, o sea, te abre mucho más el abanico eso, ¿no? Exactamente. Sí, por supuesto. Y terminando también de responder y ampliando la situación, digo, no es que uno quiera siempre retornar o volver a los temas económicos, pero uno analiza, nosotros que somos del interior, yo de un pueblo muy chiquito, 2.500 habitantes, digo, la situación de los pueblos vecinos ha ido deteriorando en tanto y cuanto también fue deteriorando la situación del país. Entonces, por ahí no es que la situación de decir qué tenemos en el pueblo o no tenemos en el pueblo va a ser o desperdiciar que esos jóvenes se quieran ir. Pero sí, distintas cuestiones de lo que se puede llegar a encontrar en la calidad de vida en el pueblo genera que desde el arranque, no desde la oferta si hay académica o no, sino desde la calidad misma del pueblo, de la calidad de vida del pueblo y lo que uno puede llegar a obtener, va degradando. Entonces, porque uno siempre tiene la idea de que, bueno, si no tenemos universidades en los pueblos, se van a ir los chicos y nos vamos a perder de ese recurso humano y de la vida de los pueblos, y han ido justamente cerrando cada vez más los pueblos. Ahora hace poco, con esto también de los problemas del correo argentino y demás, muchos de los pueblos del Partido General Villegas están teniendo prácticamente, se está yendo la población. Digo, van a quedar pueblo fantasma, digamos. Pueblo fantasma, exactamente. Entonces, por ahí antes tampoco estaba la oferta académica. Entonces, ¿dónde está el eje de la cuestión? ¿Cómo se explica que esos pueblos no desaparecían y crecían? Si no es que había más oferta académica. De hecho, había menos. De hecho, tampoco teníamos tecnología como para estudiar a distancia. Entonces, digo, la misma forma de cuidar en los pueblos el estilo de vida, la calidad de vida, el arraigo por el pueblo implica no solamente, y saliendo de la oferta académica y lo laboral del campo, distintas cuestiones que yo siempre sostengo y hemos compartido
sobre todo también en la universidad, decir, el acompañamiento en los jardines, en las escuelas primarias, en los secundarios, en las escuelas rurales, que no se vengan abajo los clubes deportivos, que hacen que uno tenga el cariño y el sentimiento por el pueblo, porque si no, ¿en qué debate nos vamos a poner? En el que no tiene campo no quiere al pueblo. Claro. Y además, enfocándose principalmente en las universidades, yo creo que hay que enfocarse más en la educación inicial y primaria, porque si no hay chicos capaces de leer y escribir en los primeros años de la escuela primaria, mucho menos vamos a tener capacidad de tener personas que se quieran capacitar a nivel universitario o terciario, ¿no? Uh-huh. ¿Y ustedes cómo sienten que se está dando un éxodo más grande de los pueblos del interior hacia las grandes ciudades o no? Yo considero particularmente que en cierto punto sí. ¿Por qué? Porque vos te encontrás en el pueblo con mucha rutina, ¿viste? Cuando vos no se siente encerrado en su propia vida. Y eso es una particularidad grave. ¿Por qué? Porque no es que antes hacías cosas diferentes, pero antes vos podías ahorrar y cualquier familia terminaba viajando capaz una vez por año, capaz una vez cada 2 años. ¿Qué familia? No importaba si tenías campo o no tenías campo, en cualquier familia de un pueblo seguramente había viajado y conocido el norte o San Martín de los Andes. Entonces digo, esa falta de poder adquisitivo, esa falta de sentir que no tenés la soga al cuello en el trabajo y demás, genera que en los propios pueblos uno ya no pueda sentirse del todo contento. Claro. Que si uno no lo tiene, esa presión, la calidad de vida en el pueblo mejora y el arraigo mejora, pero sin dudas. ¿Y qué opinan ustedes? Porque, bueno, ustedes se están formando, están en los Ateneos, Clara, vos de la Sociedad Rural Argentina, Mauricio de Confederaciones Rurales Argentinas de CRA, son 2 de las entidades madres de la dirigencia agropecuaria. Ustedes se están formando porque en un futuro van a ser productores y también imagino que van a ser dirigentes. Vos por tu perfil de ciencias políticas calculo que seguramente sí, no sé vos, Clara, corregime si me equivoco. Digo, ¿cómo ven la dirigencia agropecuaria actual? Por ahí cuando vivieron el conflicto del campo eran muy chicos ustedes, el de 2008. Sí, teníamos 7, 8 años. 7, 8 años, claro. ¿Y qué, digamos, qué ven ustedes? ¿Ven que hay muchas falencias en la materia de lo que es la gestión de la dirigencia agropecuaria? ¿Creen que esto se puede cambiar, que las nuevas generaciones están mejor formadas? ¿Cómo lo ven? Y yo creo que a comparación del lío del 2007... 2008. Del 2008, perdón. El conflicto, sí. Bueno, estamos actualmente, creo que nos tenemos que enfocar más en todas las fortalezas que empezamos a construir a partir de eso. Creo que con todas las instituciones que forman la mesa de enlace estuvimos, nuestros mayores, digamos, estuvieron creando lazos y vínculos que permiten, en vez de reaccionar, ser más proactivos. Claro. Así que... Sí, sobre todo ante las nuevas posibilidades, porque insistía en este punto, ante los cambios de época, esperemos que sea un cambio de época, un cambio bisagra de la Argentina y que en un par de años no estemos retornando nuevamente a otras costumbres. Entiendo que la mesa de enlace, las instituciones agropecuarias, debemos pasar realmente a un marcar agenda del campo. Entonces, si tenemos la oportunidad esta vez que se nos escuche en el Congreso, que podamos efectivamente trabajar en leyes que nos hagan bien como productores y que nos hagan bien como sociedades del interior, porque no es solamente que le vaya bien al productor, pero derrama todo el interior. Efectivamente, sí. Me parece que ese tiene que ser el rol de las instituciones y de la mesa de enlace. ¿Por qué? Porque en los momentos de falta de reciprocidad con los gobiernos se generan los conflictos. Y en épocas de conflictos, la pugna entre fuerzas es lo que empieza a entrar en cuestión que la armonía de los intereses. En cambio, en esta ocasión, para mí, a mi entender, como me decía, yo soy de preguntarle mucho a gente de la calle y hablando con el panadero le pregunté sobre el conflicto del 2008, acá en Palermo.
¿qué pensabas vos de la 125 cuando surgió? Me dice, yo cuando aprendí la tele y vi que las 4 entidades del campo se habían puesto de acuerdo, yo ya no dudaba de que estaba a favor del campo, porque para que se pongan de acuerdo. O sea, vos imaginate el punto que tenemos que llegar, lo separados que estábamos. Bueno, la frase más típica de ese momento era que al campo lo había unido el espanto, ¿no? Porque la sociedad rural no tenía nada que ver con la Federación Agraria, representaban dos sectores absolutamente antagónicos. Precisamente. Entonces, a mi entender, las instituciones hoy tenemos que ponernos de acuerdo en ciertos puntos y salir, porque estamos todos de acuerdo que hay que bajar las retenciones, sí. A lo que voy es marcar la agenda, poder darle un caramelo a los políticos, a los legisladores que compren. Que digan, bueno, apoyamos en esta cuestión. ¿Y qué agenda se imaginan ustedes o cuál creen que es la agenda, los 4, 5, 6 puntos más importantes que deberían ponerse sobre la mesa en materia de política agropecuaria para que se trate en el Congreso y que cambie realmente hoy el sector para que pueda seguir desarrollándose? Y bueno, básicamente es reglas claras de juego y permanentes que se mantengan en el tiempo, la unificación del tipo de cambio y la eliminación de los derechos de exportación. Cuestiones de macroeconomía y de presión fiscal, digamos. ¿Y hay algo más allá de eso, que pueda ayudar? Yo, además, por supuesto que esos son los ejes centrales. ¿Por qué? Porque al punto que llega ella, es decir, los productores agropecuarios sabemos muy bien lo que hacemos y lo que trabajamos, y en tanto y en cuanto se nos permita planificar, que vos esto a veces parece para nosotros una obviedad, pero no tienen por qué saberlo la gente que tiene otros trabajos. Es decir, uno cuando quiere vender carne y te dicen vamos a cerrar la exportación de carne, uno piensa que es una medida que la tomaste en el momento, fichaste un numerito, un casillero y ya está. En realidad la carne viene de un trabajo de 2 años y medio de producción, que cuando vos arrancaste para producir ese animal no pensaste que cuando lo ibas a vender te iban a cerrar la exportación de carne. Entonces, esto es lo que está detrás de esas medidas. Y yo también, que esto no es algo para vos decir vamos a reclamar mañana, porque no es algo inmediato, pero sí se ha demolido la infraestructura nacional para el transporte de toda la materia prima. Ferrocarril, por ejemplo, ¿no? En efecto, que además para hacer una conciencia y una empatía con la ciudadanía implica que cuando uno quiera viajar por el país no tener tantas rutas nacionales destruidas con riesgo de cualquier familia de perder la vida, como también no solo la infraestructura, sino que hay otras cuestiones que nos hacen sentir, que lo hemos charlado entre instituciones, que en el campo pareciera que hay ciudadanía de segunda. Y a 5 kilómetros, insisto, no en Capital Federal, en el pueblo, hay ciudadanía de primera. Entonces en la Argentina ahora nos encontramos con que en el campo vive gente que parece estar en el 1900 y no puede ver la final del Mundial porque no tiene wifi, no tiene luz, no tiene gas. Y a 5 kilómetros una ciudadanía de primera que es donde ni tampoco, pero se destina la mayoría de los recursos de lo que se recauda. Entonces, detrás de los números y detrás de la producción está, insisto, la calidad de vida de la gente que vive en el campo, que es la educación, la justicia, el recurso de los bienes comunes, luz, gas, agua, calefacción. Entonces, para mí eso es una agenda que también hay que marcar, claro, para empatizar y porque no es que no haya problema en otros lados, pero si nos desconocen los nuestros, a la hora de empezar en el discurso de la imagen siempre quedamos peyorativamente. ¿Por qué? Si no, tampoco estamos viviendo bien. Interesante lo que planteas. Ahora, a ver, el 2008 fue un quiebre, sin lugar a dudas, fue un punto de inflexión sobre el conocimiento de la sociedad respecto del campo, ¿no? A mucha gente que no tenía ni idea que era el campo, que era una entidad, qué pasaba en el campo. Bueno, empezó a partir de eso a conocerlo, pero todavía sigue habiendo ciertos prejuicios hacia el sector agropecuario. ¿Ustedes cómo sienten cuando escuchan a cualquier persona, por lo general de los grandes centros urbanos, cuestionar o criticar, o que los del campo se la llevan todo, o que son oligarcas, o que, bueno, un montón de cosas que por ahí por desconocimiento, o porque repiten cosas que alguno, o ciertamente porque hay sectores que sí, por ahí representan eso, pero seguramente sea una minoría? ¿Ustedes cómo ven esa situación? Sí, yo creo que es, por parte, generalmente es gente que por ideología directamente descalifica, más allá de los datos que puede tener a disposición, donde se puede ver que el campo
produce de forma sustentable y es un sector que ayuda o sea, económicamente es muy bueno para el país y que es la base de toda la economía, porque en realidad la materia prima permite que se movilicen a través de producir, digamos, la materia prima. Ahí te quiero hacer un paréntesis, porque, o sea, vos decís, es uno de los sectores más importantes de la economía, tal vez debe estar entre los 3 sectores más importantes de la economía argentina, pero digo, hay un cierto desconocimiento por parte de la mayoría de la sociedad respecto de esto, y más que nada hago hincapié en los grandes centros urbanos. Esto también debe hacer el campo una autocrítica por no haber abierto las tranqueras y decir, bueno, nosotros hacemos esto y somos esto, y no seguir hablando entre el mismo sector, tranqueras adentro. Seguramente que sí, la autocrítica siempre tiene que estar. Creo que para mejorar tenemos que ser autocríticos. Quizás por mucho tiempo se ha hablado hacia tranqueras adentro y es algo que nosotros lo vemos y queremos abrirnos para que justamente más personas que no sean del sector comiencen a participar. Claro. A la vez lo veo como una causa segunda, porque no hay que responsabilizarnos por cosas que no fuimos los primeros culpables en un momento. Digamos, cuando entra la situación social en épocas y sentimientos de pobreza y empieza en el día a día el ciudadano a tener dificultades para llegar a fin de día, a llegar a fin de mes, a encontrarse con sus hijos y demás, ahí es cuando entra fácil el discurso del odio. Entonces, no es que solamente nosotros somos culpables o responsables de no haber comunicado bien, sino que acá la situación implica una situación de malestar social, de odio, en el cual es muy vulnerable aquella persona que no la está pasando bien a digerir ese discurso. Entonces, sepamos reconocer que en otras situaciones, en otros lugares del mundo, uno no es lo primero que hace, así como el farmacéutico no sale a contar efectivamente todos sus problemas y nadie sabe realmente qué le pasa al farmacéutico. Lo lógico sería que uno pueda hacer su trabajo, vivir bien y no por eso sentirse encima culpable de lo que hace. Claro, bueno, hay todo como una especie de prejuicio respecto de por qué el productor no vende la soja, que está en contra del país porque no se liquidan los dólares. Hay también un desconocimiento, ¿no? Porque el productor vende su producto y después el que liquida es un exportador, etcétera, etcétera. Pero digo, hay también un prejuicio, ¿no? ¿Ustedes lo ven? ¿Un prejuicio sobre eso? Por eso digo, tenemos que empezar a comunicar, que se viene comunicando, hay distintas instituciones que lo hacen, en el Congreso, en todos lados. Hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir haciendo campaña de comunicación, por supuesto que sí. Sin desmerecer que no es la causa primera la falta de esa información. Sí es cierto que el prejuicio lo estuvo siempre. A mi entender, por ahí uno tiene que empezar a reconocer su rol también y efectivamente lograr llevar a los grandes centros urbanos ese medio de información, ese punto de acceso que yo siempre fui respaldante de que la Expo Palermo aquí en la ciudad de Buenos Aires es un punto de conexión cuando viene llega el domingo y el domingo está explotado de gente que no podés caminar, es porque efectivamente el que viene del conurbano, el que viene de la ciudad, viene y vive la experiencia, pero no deja de ser una experiencia, una película. No se entera que para llegar al campo y que para ver esos animales tenés que andar prácticamente con un kayak cuando llueve. Digo, esa cosa no la estamos comunicando. O con un tanque de guerra si está muy embarrado. A ver, para ya ir cerrando esta charla, quería proponerles lo siguiente. Que se imaginen en su cabeza cómo van a ver el agro y el país en sí. Ustedes van a ser, obviamente, la generación que dentro de 10, 15 años va a ser la generación que empuje el país. ¿Y cómo se imaginan el campo dentro de 20 o 30 años? Y, por supuesto, en un contexto de país, ¿no? ¿Qué esperan ustedes?
¿Qué pregunta? ¿Qué preguntas? Porque en realidad uno se puede imaginar muchas cosas, pero tiene que ser realista también. Claro, bueno, Así está que- perfecto. Quiero sinceridad absoluta en esto, digamos. No tiene que ser un ideal, digamos. Puede ser algo, me Yo imagino. creo podríamos plantear la respuesta. Parece que traigo muchos recursos de la universidad, pero en su momento, voy a hacer una rápida analogía, cuando sucede la Revolución Francesa, hay un autor que se llamaba Sieyès, y lo que plantea es qué es el tercer estado, aquellos que eran los que más oprimidos de ese momento. Ujú. ¿Qué es lo que quiere ser el tercer estado? Y hace esa comparación. ¿Y qué fue el tercer estado? Yo creo que nosotros hemos sido siempre un sector productivo. Un sector que no para, como se dice. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones para trabajar todos los días y debemos trabajar todos los días. Ahora, a la vez también fuimos siempre un recurso fiscal del Estado Nacional. Nunca se nos vio efectivamente como lo que somos, un sector productivo, un factor productivo de la Argentina. Se nos ve como a dónde podemos meter para recaudar y llenar la caja de los billetes que necesitamos para después gastar. Entonces eso creo que es lo que fue el campo y mucho de lo que es el campo. Yo me pregunto, y es la pregunta que efectivamente nos estás haciendo, es ¿qué queremos ser el campo? Bueno, además de ser un factor productivo, queremos tener ese rol protagónico, que la pregunta es ¿cómo vamos a tener ese rol protagónico? Un rol protagónico en el cual podamos brindarle efectivamente soluciones a la política, soluciones al Estado, para efectivamente pensar no en el bien del productor agropecuario, sino en el bien de la sociedad argentina, que es el primer y último objetivo de la vida en común. Yo me levanto todos los días no pensando en el bien personal. ¿Me explico? Pienso en el bien mío, en el de mis amigos, en el de mi vecino. Pienso en el bien de todos. Y para eso tenemos que salir del bien del productor agropecuario simplemente, sino poder acercarnos a la política, como decía el presidente de las cooperativas cuando tratamos de solucionar unos problemas de la Ruta Nacional 33, decía, nosotros somos los primeros en querer ponernos a trabajar con ustedes. No es que odiamos a la política, no. Pero por favor, llamame las veces que necesites. Todas las veces que necesites. Los caminos rurales. Mi familia hace 100 años están en esos caminos rurales. ¿Quién mejor que los del pueblo para saber dónde hay que solucionar los problemas? Entonces, pongámonos al servicio, tengamos una respuesta y convoquemos como sociedad, ya que estamos todos enojados y marcamos eso en el voto para un cambio. El cambio no era que una cuestión solamente ideológica o macroeconómica. Lo que pide la sociedad argentina es que nos empiecen a escuchar y que no haya una distinción de dos clases, los políticos y el resto de los ciudadanos. Ujú. Que nos llamen a trabajar a todos en los lugares que nos corresponden. ¿Clara? Sí, coincido 100%. Creo que justamente una de las filosofías como de vida del productor agropecuario, además de como su actividad es producir todos los días, está a disposición no sé, del momento que tiene que producir, y sabe manejar como los tiempos y se pone a disposición de la gente, porque en realidad para seguir produciendo Necesita el pueblo. sí, tal cual, al pueblo, y al mismo tiempo, cuando le va bien el productor agropecuario, eso se derrama en toda la sociedad. Así que, bueno. Bueno, se imaginan entonces que dentro de 20 años que el campo, para resumir, sea tenido en cuenta y pueda participar de la vida política y que ya no sea visto como una caja de recursos fiscales, sino como parte del país y como un sector productivo pujante. Sí. Digamos, básicamente es lo que entiendo de la respuesta que me acaban de dar. Sí, y además que es el sector que permite que todas las provincias se desarrollen y cada uno de los pueblos se desarrolle a partir de sus propias economías, y que permite el arraigo de, bueno, gente joven, gente mayor, y bueno, es lo que permite desarrollar a ellos, ¿no? Bueno, impecable. ¿Algún mensaje final? Bueno, más que en mi punto de vista, como mensaje final y aprovechando el medio, que seguramente
como conversábamos, incluso esta nueva forma de comunicar llega y mucho a la juventud, es invitar a los jóvenes sin importar el palo al que quieran aplicar su vida, su trayectoria, así no te guste la política partidaria, porque a muchos nos incomoda la política partidaria, que empieces a participar, que no te quedes solamente, no como uno se queja del campo y se tranquera adentro, lo mismo en todo. Yo creo que el mensaje que me gustaría dar a la juventud en particular es ese. A veces se nos vende el cuento de que sí, te estás encantado con la Argentina y que las cosas van a mejorar y cuando vayas avanzando en la vida te vas a dar cuenta que no. Bueno, eso tiene que ser una farsa, tiene que ser una falacia, un hecho de que los jóvenes digamos no nos podemos rendir y tenemos que empezar a participar. Insisto, no te gusta meterte en un partido político, te puede pasar, te puede incomodar, pero participa activamente en lo que vos necesites. Las instituciones son lo que le da fortaleza a un pueblo. Vos veías, no lo vivimos nosotros, yo no estaba naciendo en la crisis del 2001, pero veías películas de Darín y demás, lo que mantenía viva la Argentina eran instituciones de fútbol, instituciones deportivas, educativas, que hacían un sostén. ¿Y eso por qué? Porque la gente no se quedaba solamente ahogada en su problema, trataba de ayudar a los demás como podía, participando, y para mí eso es una invitación y tratar de sembrar eso en la cabeza de los jóvenes es fundamental. Bueno, de eso se trata la democracia, ¿no es cierto? Les agradezco mucho a los dos por haber estado aquí en el estudio de Agropodcast y obviamente en algún momento lo vamos a repetir, vamos a seguir hablando del futuro, ¿no? No solo del campo, sino también de la Argentina. Gracias, Clara. Gracias, Mauricio. Gracias, Darío. Estás escuchando Agropodcast.